A mí siempre me hablan de lo mismo, del mal que me hicieron y que no tenga yo ese mal, que ellos me lo hicieron. Entonces yo les dije que nosotros somos propiedad de Dios, ¿ok? Entonces Dios con su propiedad es que dice que no te da el permiso de tener otro hombre en vida del primero. Es Dios que no te da el permiso. Es Dios que no te da el permiso de tener otra mujer en su propiedad en vida de la primera. Si andas perdido de tu primer nalga, si andas perdida de tu primer hombre, es Dios que no te da el permiso. Ni a ellos, los hombres, ni a ellas, ni a mí. Porque es, dice Dios, prostitución, fornicación, adulterio. Al tú tener otro hombre, otra mujer en su propiedad, le cometes adulterio a Dios. Solo por tener otro, por tener otra en su propiedad, en su cuerpo y en su templo, que es el cuerpo. Ahora, por ir a usar otra persona en vida de la primera, que Dios no te dé el permiso de usar otra persona, otro cuerpo, propiedad de Dios, vas a fornicar en ese templo de Dios el cuerpo de esa persona y en el templo de Dios tu cuerpo, seas hombre o mujer. Todos por igual, dice Dios, sin discriminación. Dios juzga parejo. Tú te casas aquí en el mundo, porque el mundo te casa con otra persona, pero Dios nunca te ha divorciado ni de la mujer ni del hombre. Dios te unió de por vida en su propiedad, en su cuerpo, en su iglesia, el cuerpo, para toda la vida. O sea, tú acá te casas, te divorcias, te casas, te divorcias, te casas, seas hombre o seas mujer, te metes, te unes, te metes, te unes. Es que no eres dueño del cuerpo. No, Dios no te da el permiso. Tú no eres el dueño. Tú estás cuidando esa propiedad que no es tuya, bajo una ley de Dios. Acá tú haces todo ese tipo de avería. Tú te vas del mundo y tenle miedo a Dios porque te va a juzgar bajo su palabra, bajo su ley, bajo sus órdenes. Y tienes que ir a pagarle. Sí, porque así no te quedas. De Dios nadie se burla. Todos les busca y no saben cómo torcer. No es que él es hombre. Siempre salen con la misma pensada. No es que él es hombre, puede tener otra. No es que Jesucristo también es hombre, es Dios. Y nunca tuvo otra. Salomón no está en el paraíso de Dios. David no está en el paraíso de Dios. Abraham tuvo otra, pero tuvo sus consecuencias. Al tener otra persona tienes tus consecuencias. Adulterio, fornicación, prostitución. En el cuerpo, propiedad de Dios, templo de Dios y cuerpo de Dios. Nosotros no somos dueños de los cuerpos. O sea, hay que cuidar los ojos. Dice, miras con deseo, pecando cometes adulterio. En su propiedad, porque no los puedes usar para mirar con deseo. O sea, cuando tú miras a otra mujer, que tú codicias a esa mujer, que tú te quieres casar con esa mujer, que a ti te gusta esa mujer, y tú tienes mujer, ¿por qué mujer tienes? Ya escogiste para el cuerpo propiedad de Dios, cometes adulterio, solo con mirarla con deseo. Ahora si le metes el pito, ya vas a fornicar en esa propiedad de Dios. Ahí vas a cometer fornicación. Ahí no pertenece al pene, ahí vas a ir a fornicar. En la nalga te meten el pene y es un perro perdido de su primer nalga. Ahí ese perro va a fornicar. A ti te agarra virgen, pero es un perro perdido de su primer nalga. Ese perro va a fornicar. ¿No le dieron otra mujer con hacer una sola a casa de Dios? Dios no hace una sola a casa de Dios, que es el cuerpo, marido y mujer, hombre y mujer. Porque Dios no casa en templos hechos por los hombres, ni por jueces, ni por sacerdotes, ni por pastores. Casa en su propio cuerpo. El Espíritu Santo es el que te da en casamiento.
Viene el hombre virgen a la casa de Dios, a casamiento. Ahí está Dios. Y va a unir ese hombre virgen con mujer virgen en un solo espíritu de Dios, en un solo cuerpo de Dios, en una sola casa de Dios, no en templos hechos por los hombres. Así que no se equivoquen, Dios ya los casó de por vida. Ustedes son los que se dan el permiso de andarse divorciando y casándose de nuevo. Dios no los ha divorciado. Hasta que la mujer muere, hasta que el marido muere, te divorció. Ya estás divorciado, Dios te divorció porque Dios te casó. El Espíritu Santo, que es Dios, fue el que hizo el matrimonio. Un espíritu con él. Lo que Dios unió, que no lo sepárelo. Porque el que se divorcia, se casa de nuevo, comete adulterio. Si eres perro no virgen, vas a hacer fornicar a la mujer. Si eres puta no virgen, el hombre va a fornicar. Y vas a fornicar. Vas a causar que fornique. Va a ser causa de que fornique el perro. Va a ser causa de que fornique la puta. ¿Está claro? Somos propiedad de Dios. Templo de Dios. Cuerpo de Dios. La iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Y somos su cuerpo. Cuerpo de Cristo, dice Jesucristo. Derriben este templo hecho por los hombres, porque ahí no vive Dios, ¿verdad? Y en 3 días lo construyó. Hablaba de su cuerpo. Iba a resucitar. Y construía el templo. ¿Cómo es la gente, no? Piensa que van a la iglesia y allá está Dios, se dan golpes de pecho. Aquí mismo, en tu casa, en tu departamento, arrodíllate, háblale a Dios. Dios está dentro de ti, te está oyendo, que tú estás hablando, le estás diciendo qué cosa quieres, qué necesitas. Él está ahí, eres su templo y le estás alabando, le estás hablando, haciendo oración. Él te está escuchando, porque eres su templo. Por eso todo lo que hacen para otra persona, se lo hacen al cuerpo de Cristo, se lo hacen a Cristo. Se lo hacen a la iglesia de Cristo, se lo hacen a Cristo. Se lo hacen a la propiedad de Cristo, se lo hacen a Cristo. Cristo es Dios. Entonces todos se lo hacen a Jesucristo. Él es el Espíritu Santo, que vive en ese templo, ese cuerpo. Y todo lo que se lo hacen a ustedes mismos, se lo hacen también a Jesucristo. Y todo lo que el otro les haga a ustedes, también se los hace a Jesucristo. Así que tienen deuda con Cristo. A Cristo le pagan, porque dice Cristo, yo juzgaré sin discriminación, sin parcialidad, a cada uno. De manera que cada uno me entregará cuentas de sí mismo. ¿Ve? Sin discriminación. A mí me repartió parejo. Yo no puedo tener otro en vida del primero, que es mi primer hombre, mi marido. Cualquier otra mujer no puede tener otro en vida del primero, ni casada. Ella no tiene el permiso de hacerlo, pero solita se agarra el permiso de hacerlo. Él no tiene el permiso de tener otra, de hacerlo. Y él solo se agarra el permiso de hacerlo. Y Dios no le da el permiso. Es Dios que no les da el permiso. No lo permite. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos
con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Los con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Capítulo 1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él,
Los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, almohadilla Is. 7:14, que traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La visita de los magos.